Ah, ya, es el del vecino. Profe, ¿es igual al valor de cuánto? 65. Oye, vamos a decir entonces lo siguiente acá. Tengo un átomo X cuyo número atómico es igual al valor de 65, ¿ya? Pregunta del CEPRO, para que me digan, profe, no viene, ahí está que así viene. Gas noble que más se acerca a 65, chicos, ¿quién era? El xenón, cuyo número atómico es igual al valor de 54. Luego, ¿qué cosa viene, profe? ¿Te acuerdas? Viene 6S2. 54 más 2, 56. Para llegar a 65, entonces sería un 4F9. Profe, ¿qué nos han pedido? Números cuánticos para el último electrón, para el electrón diferenciador. Buenísimo, profe. Entonces diremos, por consiguiente, ¿no es cierto? Tenemos la siguiente respuestita. ¿Cuánto vale el principal? 4. ¿Cuánto vale la letra F, chicos? ¿Se acuerdan? FF, 3. Si F es 9, ¿no es cierto? ¿En dónde va a caer? Va a caer en menos 2. Y con la cabecita para abajo, menos un medio. Listo, ahí lo tienes. Los orbitales ya no creo que los grafiquen, ¿no es cierto? Mentalmente lo haces eso. Vamos a continuar entonces, nuestra respuesta sería la clave o alternativa C, ¿no? Pregunta del C. Voy con la solución a la pregunta número 18, ¿ya? Entonces diremos lo siguiente. A ver, continuamos. Vamos con la solución a la pregunta número 18. En la pregunta número 18 nos dicen lo siguiente. Con respecto, ¿no es cierto? ¿A quién, profe? Con respecto al ion zinc elevado a la más 2, ¿no es cierto? Catión divalente. Pregunta también del CEPRU, nos dicen, tengo un átomo, ¿no es cierto?, de zinc. Ahí está. Zinc, y vamos a decir, cuyo número atómico es igual a 30 y es un catión divalente, profe. Ahí está. Oye, la configuración electrónica de un ion, recuérdate, siempre se hace en base al número atómico. En este caso, ¿cuánto es el número atómico, chicos? 30. Gas noble que más se acerca a 30, ¿quién es, chicos? Sin sobrepasarlo. El argón. Argón 18. Muy bien, profe, después del argón 18, ¿qué cosa es lo que viene? 4S2. Y para llegar a 30, entonces vamos a tener un 3 de 10. Listo, se acabó. Empezamos a responder entonces. ¿Qué nos dicen respecto a este átomo? Allá, nos están pidiendo no para el átomo, sino para el ion. Oye, como el signo es positivo, posi significa que gana o pierde electrones, chicos. Posi. Pierde. Pierde. ¿Dónde estaba la ganancia o la pérdida, hijos míos? ¿En En el el último último nivel. término o en el último nivel de energía? Último nivel. Último nivel. Vamos, hijo. Entonces, profe, ¿quién es el último nivel? El cuarto. ¿Qué pasa en el cuarto? Choloj, choloj, profe, se va. Entonces diremos, se suprime el 4S2. Empiezo a contestar. Premisa A, nos dicen lo siguiente, ¿no? Tiene 16 electrones en su penúltimo nivel. ¿Verdadero o falso? Falso. Date cuenta que el nivel 4 desaparece. Ahora el último nivel es el tercero. Si el tercero es el último, el penúltimo será el segundo. Y en el segundo, ¿cuántos electrones hay? 2S2 más 2P6, 6 más 2, 8, profe. No es 16. ¿Ya? Falso. Siguiente, es isoelectrónico con el níquel 28. Oye, oye, oye. Tú sabes que el níquel 28, y este ejemplo incluso lo hemos hecho en la teoría, ¿ves? Igualito, pregunta la universidad, ¿sí o no? Profe, gas doble que más se acerca viene a ser el argón, cuyo número atómico es igual a 18. Luego, profe, ¿qué viene? Viene un 4S2 y para llegar a 28 sería un 3 de 8. ¿Estamos? Profe, ¿son isoelectrónicos? No, porque no tienen la misma configuración electrónica. Voy con la siguiente premisa. Profe, no tiene electrones desapareados. Esa sería la respuesta, ¿sí o no? Mira, en tu configuración electrónica, ¿en qué está acabando? 3 de 10. Oye, y el último subnivel, en un subnivel de ¿cuántos electrones entraban como máximo? 10. Si acá hay 10, quiere decir que todo está apareado. Ah, cierto, profe. Entonces, nuestra respuesta sería la clave o la alternativa C. Nada más, eso es todo. Simple, básico, sencillo. Pregunta del CEPRO nomás, ¿no es cierto? Listo.
Voy con la solución a la pregunta número 20. La 19 ya la hemos hecho, ¿no es cierto? Voy con la pregunta 20, 21, 22 y 23. Así al hilo nomás, ¿ya? Vamos con la solución a la pregunta número 20. En la pregunta número 20 nos dicen lo siguiente, ¿ya? Si alguien tiene algún pedido en particular de la fichita también, me lo va dejando ahí, ¿ya? Al hilo, normal. Pregunta 20, a ver, me dice, de las 5 proposiciones que se indican, ¿cuántas son verdaderas? Pregunta examen CEPRU del 2009, ¿no? Profe, la primera, órbita y orbital tienen el mismo significado, ¿verdadero o falso, chicos? Falso. Falso. ¿Qué cosa era una órbita? ¿Alguien se acuerda? ¿Qué era una órbita, chicos? El número cuántico principal. ¿Y qué era un orbital? REMPE, profe, sinónimo de REMPE, ¿no es cierto? Entonces diremos falso. 2. En el tercer nivel de energía existen como máximo 9 orbitales. ¿Verdadero o falso, chicos? Verdura, ¿te acuerdas? Oye, de la regla de Rydberg, que era el famoso 2n elevado al cuadrado, ¿te recuerdas que esto se cumple solo hasta el cuarto nivel de energía? Y me daba el número máximo de electrones por nivel de energía, ¿no es cierto? ¿Te acuerdas, verdad? Profe, si yo le saco la mitad a eso, entonces tendría n elevado al cuadrado. ¿Y qué cosa es n elevado al cuadrado? N elevado al cuadrado es el número máximo de orbitales por nivel de energía. Oye, en el primer o en el tercer nivel de energía, ¿no es cierto? Nos dicen, ¿cuánto vale n? 3 al cuadrado, 9. Es verdadero por eso, ¿ya? No está repasando, creo. ¿Qué pasa, hijos? 3. En el carbono Z igual a 6 y oxígeno Z igual a 8 tienen igual número de electrones. ¿Verdadero o falso? Falso, profe. Como no te dicen nada, se asume que los átomos son neutros. Entonces el carbono tendría 6 electrones y el oxígeno 8. No tienen el mismo número. 4. El hierro más 2, ¿no es cierto? O el hierro catión divalente y el hierro catión trivalente tienen diferente número atómico. ¿Verdadero o falso, chicos? Falso, ¿de acuerdo? Cuando un átomo gana o pierde electrones, ¿qué es lo único que varía, chicos? La envoltura, ¿no es cierto? En el núcleo todo permanece constante. 5. Dentro de un átomo no pueden haber 2 electrones que contengan los 4 números cuánticos iguales. ¿Verdadero o falso? Verdadero. ¿No es cierto? ¿Cómo se llamaba eso, chicos? Principio. ¿Principio de quién? Bueno. Principio de exclusión. ¿De quién? De nuestro amiguito Paul. ¿Qué nos han pedido? El número de aceleraciones verdaderas, ¿no? ¿Cuántas verdaderas hay? Profe Doris, ¿dónde está eso? Respuesta clave o alternativa C. Nada más, ahí lo tienes. También pregunta del CEPRU. Hemos llegado a coberturar todos los aspectos de la teoría. ¿Sí o no? Listo. Vamos con la siguiente, chicos, ¿ya? Vamos con la pregunta número 21, ¿ya? Bueno, la pregunta número 21 está muy simple, ¿ya? Demasiado simple. Pregunta examen de admisión de primera opción. Lo dejo para ti. Oye, mentalmente nomás. Si el número atómico es 26, sería 4s2, 3d6. Te dicen que es catión divalente, pierde 2 electrones del 4s2. ¿Cuántos electrones tienes en los subniveles S? 1s, 2s y 3s. 2 más 2 más 2, 6, ¿no es cierto? Listo. No amerita resolución ese ejercicio, ¿ya? Vamos con la pregunta número 22, que es un poquito más interesante. Pregunta examen del CEPRU también. La pregunta número 22 nos dice, el número de orbitales D con espines apareados para el átomo de número atómico 44 es. Oye, ¿te recuerdas que yo solo te he dado 5 elementos antisarros? ¿Ya? Profe, si está fuera de esos 5, no es antisarros, tú lo trabajas como un elemento normal. Caso del elemento 44 en el ejercicio número 22. Ya, profe. Yo no sé de qué átomo se trata. ¿Qué te parece si le pongo un átomo, por ejemplo, Q, cuyo número atómico es igual a 44? Profe, gas noble que más se acerca a 44 sin sobrepasarlo. ¿Quién es? Agua. El 36. ¿Quién es? El criptón. Luego del criptón, ¿qué término viene en la configuración, chicos? 5s2. 36 más 2, 38. Para llegar a 44, ¿cuánto te falta? 4d. Digan 6.
6, ¿no es cierto? Qué chévere participación acá, muy lindo, están saliendo las clases. Ya. 36 más 2, 38. 38 más 6, 44, ¿no es cierto? Oye, si tu configuración electrónica alcanza el quinto nivel de energía, significa que han pasado de sobre el primero, el segundo y el tercero. Y en el tercer nivel de energía no tienes un subnivel 3D. Claro, profe, hay un 3D10. Como este orbital o este subnivel está pareado, ¿cómo saco el número de orbitales? Divídelo entre 2. 5 sobre 2 o 5 o 10, perdón, entre 2, 5, ¿cierto? Hay 5 orbitales apareados. Profe, ¿y en el 3D o en el 4D6 cuántos hay? Unito, profe. ¿Qué me han pedido? La suma, ¿sí o no? La cantidad de orbitales de apareados. 5 más 1, 6, profe. Y esa sería nuestra respuesta. Nada más, eso es todo. La respuesta entonces sería igual al valor de 6. ¿Ya? Listo. Vamos completando, por favor. Vamos completando. ¿Ya? Voy a resolver la pregunta número 23. Que la pregunta número 23 es un tanto especial, es un tanto particular. Mira, pregunta número 23. ¿Ya? En la pregunta número 23 nos dan un elementito, ¿ya? Y me están diciendo, muy bien, Scarlett, ¿ya? Muy bien, está avanzando bien, chicos, ¿eh? A ver, profe, vamos con la pregunta número 23, ¿ya? Si tienes clavecitas, me lo dejas también ahí. Te digo si estás bien o estás mal, ¿ya? A ver, profe, nos dan un elementito y me dan también, ¿qué cosa, profe? Los números cuánticos del electrón diferenciador. Y vamos a recordar un par de datos bien importantes en acá, ¿ya? Profe, nos dan números cuánticos del electrón diferenciador. ¿Qué elementos nos están dando, profe? En primer lugar, me dan el silicio, cuyo número atómico es igual a 14. Los números cuánticos del electrón diferenciador, diremos, tengo 3, 1, 0, más un medio. Ahí está. Listo. Profe, tengo el elemento germanio, cuyo número atómico es igual al valor de 32. Ahí está. Y, profe, nos dicen que es 4, 1, 0, más un medio. Ahí está. ¿Qué más, profe? Tengo elemento estaño y del estaño me están pidiendo, no me dan nada. Y, profe, para cerrar, me dan elemento plomito, cuyo número atómico es igual al valor de 82. Entonces, profe, tengo 6, ¿no es cierto? Tengo 1, 0 y más un medio. Ahí está. Si es que tú ya tienes un poquito de experiencia, ¿ya? Y te recuerdas la teoría de tabla periódica, entonces lo siguiente, profe, mira, vamos a resolver nuestro de dos formitas. Profe, adelantándonos un poquito al otro, ¿ya? Yo sé que hay varios chicos que ya saben. Primer periodo está el hidrógeno y el helio. Luego, profe, carbono, silicio, germanio, estaño. El estaño está en el quinto periodo. Entonces, profe, gases nobles, helio, neón, argón, criptón, xenón y radón. Profe, ¿cuál es el gas noble del quinto periodo? Helio, neón, argón, criptón, xenón. Profe, ¿cuánto vale el xenón? 54. Tú sabes que los gases nobles están en el grupo 8A, ¿sí o no? Si estoy en el grupo 4A, 8 menos 4, o 8 menos 4, profe, ¿cuánto es la diferencia? 4. 54 menos 4, 50 es la respuesta, profe. Profe, no he llegado a ese nivel todavía, no soy medio la SOGI nomás. Entonces también lo haces por configuración electrónica. No es necesario que te aprendas toda la tabla periódica de memoria. Profe, recordamos algo más. Mira, por simple intuición nomás en acá. Si tú activas tu Sharingan un ratito, te das cuenta. Profe, 1, 0 más un medio. 1, 0 más un medio. 1, 0 más un medio. ¿Qué valores crees que también van a estar en acá? 1, 0 más un medio, profe. No hay que ser científico para eso, ¿sí o no? Ah, cierto, profe. Posor, profito César, guapísimo usted. Decimos lo siguiente. Oye, ¿qué número ves en acá? 3, 4. ¿Qué valor le tocaría? 3, 4, número que falta, 6. 3, 4, 5. Ah, cierto.
¿Ya? Entonces, profe, simple intuición nomás, ¿sí o no? Tengo números cuánticos, puedo retornar a su representación espectral. Oye, dime, número cuántico principal vale 5. El secundario vale 1. Oye, si el secundario vale 1, ¿a qué letra representa? ¿SPD o F? P. E. Profe, cae en 0 y con la cabecita para arriba. 5P sub 2. ¿Sí o no? Ajá. ¿Qué significa, profe? Haz tu configuración electrónica hasta 5P sub 2 y esa sería tu respuesta. Gas noble que más se acerca al quinto nivel, profe, Krypton 36. Luego, profe, tenemos en acá 5S2. Luego, profe, 4D. Ahí está. Y luego, profe, viene el famoso 5P. Entonces, ¿cuánto me salió en 5P? 5P sub 2. Te lo coloco aunque sea de rojito, ¿ya? 5P sub 2. Profe, entonces, como el átomo es neutro, la cantidad de protones es igual a la cantidad de electrones. ¿Sí? 36 más 2, 38. Más 10, 48. Más 2, 50. Y esa sería tu respuesta, ¿no? Nada más simple, básico, sencillo. Pregunta examen del CEPRO, ¿no? Un poquito más curiosa, un poquito más interesante. Pregunta examen del CEPRO de primera opción, ¿ya? 50. Vamos con la solución al siguiente ejercicio, ¿ya? Muy bien, Scarlett. Voy con la pregunta número, ¿no es cierto? 24, que es una pregunta teórica, y voy con la solución a la pregunta número 25, ¿ya? Listo. Bueno, si es que alguien tuviese algún perdido en particular de la ficha, me lo va dejando. A ver, la 24, chicos, es muy similar a lo que ya hemos venido haciendo, ¿ya? Voy a resolver, ¿no es cierto?, la pregunta número, bueno, la 25 también porque es Antisarrus y hemos visto varios de esos ejercicios en la anterior clase. Voy a resolver la pregunta número 26, que por ahí te ha podido causar un poquito de conflictos, ¿ya? A ver, vamos a la solución a la pregunta número 26. Y, ¿no es cierto?, si es que alguien tuviese alguna duda en particular también me la hace llegar, ¿ya? Habla ahora, calla para siempre, hijo. Cualquier número de la ficha. Si la está avanzando. A ver, pregunta número 26. Vamos con la solución a la pregunta número 26. La pregunta número 26 es una pregunta bien curiosa. Mira, pregunta examen del CEPRO también, ¿ya? Pregunta examen del CEPRO del 2013, ¿no? Guión 1. Si los siguientes números cuánticos corresponden al último electrón. Oye, nos están dando números cuánticos. ¿Números cuánticos de quién, profe? Números cuánticos del último electrón, del electrón diferenciador. ¿De quién, profe? De un átomo, ¿no? Nos dicen 3, ¿qué más, profe? También 2, más 2, ¿y qué más, profe? Más un medio, ¿ya? Siempre se te dice esto, pero a veces te olvidas de la teoría. No, Pancho eres. A ver, profe, entonces, tengo, ¿no es cierto? Eso es. Y vamos a decir lo siguiente, ¿ya? Con eso nos están pidiendo, ¿no es cierto? ¿Cuál de las siguientes alternativas puede corresponder a un átomo que corresponda a ese elemento? Entonces, lo que tú vas a hacer es lo siguiente, ¿ya? A ver, vamos a tener lo siguiente en acá. Profe, cuando tenemos, ¿no es cierto? Ya, muy bien a todos los que están ahí también. A ver, cuando tenemos lo siguiente, mira, hijo, tienes 3, 2 más 2 más un medio. Profe, tengo representación espectral, ¿no es cierto? ¿Ya? O tengo números cuánticos, puedo volver a la representación espectral. Oye, tú sabes que el número cuántico principal vale 3, ¿sí o no? ¿Ya? Creo que esto se va a ver. Entonces tengo 3. Ahí está. La letra D, ¿cuánto vale, chicos? Agua. D vale 2. ¿Es eso, sí o no? Como cabe más 2 y más un medio, dime, ¿cuántos electrones hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Cuántos hay? 5, ¿no es cierto? Ya está. Ya no creo que eso, ¿no es cierto?, alguien esté dudando. Ahora, profe, inocentemente, lo que tú has hecho es esto, ¿ya? Y no está mal, ¿no es cierto? Como primera aproximación. Profe, ¿cuál es el gas noble que más se acerca al tercer nivel de energía? Viene a ser el argón de número atómico 18. ¿Por qué, profe? Porque luego del argón viene un 4S2 y luego, profe, coloco 3 de 5, ¿verdad? Listo. Ahora, profe,
18 más 2, 20. 20 más 5, 25, mi profe. Y si tú te fijas tus alternativas, no hay ninguna que tenga protones igual a 25. Profe, ¿qué hago? Tengo miedo, profe. No tengas miedo, Pancho, no tengas miedo. Hay una pequeña posibilidad de la que te estás olvidando. Si tú te fijas tus alternativas, ¿cuál es el que más se acerca a 25? Puede ser la A, ¿no es cierto? Cobalto 27, pero es neutro, profe. No puede ser. Fíjate la E. La E, profe, nos dicen es átomo de fierro, ¿sí o no? Y mi fierrito, ¿no es cierto? Nos dicen que está, profe, 26 y todo elevado a la más 3. Oye, dime tú en acá. Cuando tú tienes un ion, siempre la configuración electrónica, ¿cómo se hace? En base al número atómico. ¿Cuál es el número atómico? 26, profe. Gas noble que más se acerca a quiénes, chicos? Argón. Número atómico, 8. Oye, después del argón 18, ¿qué cosas siguen acá? 4s2. Y para llegar a 26, ¿es o no un 3 de 6? Sí, posó. Profe, diremos en acá, como el signo es positivo, gana o pierde, chicos. Pierde, ¿sí o no? ¿Dónde se daba la ganancia y la pérdida? ¿Último término o último nivel de energía? Habla. Último nivel de energía. Vamos, entonces acá le resto. ¿Qué pasa con el 4s2? Chao, Rosa. Pero tiene que perder 3, profe. Le ha restado 1. Siempre, si ya perdí el último nivel, te vas hacia la derecha, que es el más externo. Cosa que 2 más 1, los 3 que tenía que perder. Oye, 3 de 6 menos 1, 3 de 5. ¿Cumple dato del problema o no? Sí, profe. Esta había sido tu respuesta. No te olvides siempre. Configuración electrónica para iones, profe, siempre se hace en base al número atómico. Y una vez que ya tienes el número atómico, la ganancia o la pérdida se da en el último nivel de energía. Ahí está. Ahí lo tienes. Respuesta entonces, clave o alternativa D. Preguntita también del centro. ¿Ya? Listo. Nada más. Vamos, chicos. ¿Alguno de ustedes tiene algún pedido musical al inbox? Me están diciendo. Ya está. Listo. Nada más. ¿Ya? Allá. Justo esa, ¿no es cierto? Es la que me estaban pidiendo, ¿eh? Listo. Sí, sí. Bueno, ¿qué nos dicen nuestros amiguitos también en el Face? Ya, chicos. Bueno, el material de trabajo imagino que también todos lo tienen. Estaba en el grupo. Vamos a continuar, ¿ya? Si alguien tuviese alguna duda en particular, por favor, me lo hace saber. ¿Algún numerito de la ficha, chicos? Yo voy a escoger si no, ¿no? Está muy participativo ese día. A ver. Vamos entonces a continuar, ¿ya? A ver, nos están diciendo... Ajá. Ah, la pregunta 30. ¿Ya? La pregunta 30 es una pregunta teórica. Ese examen es bien bonito, chicos. ¿Eh? Dentro de todos los exámenes, ¿ya? Más o menos dentro de los últimos... Primera opción apareció, si mal no recuerdo, el 2002. Entonces, casi en los 19 últimos años de exámenes que ha visto en primera opción, el examen del 2016, para mí, a título personal, es el examen más chévere que ha tomado. Con bonitas preguntas en teoría y en práctica. Es el examen más completo que ha venido en primera opción. A ver, nos dice, pregunta número 30, ¿ya? Admisión de primera opción del 2016. Ñao es este examen. Nos dice, profe, indicar el enunciado correcto, ¿ya? Un orbital tipo D, chicos, contiene como máximo 10 electrones. ¿Qué dicen? ¿Verdadero o falso? Un orbital tipo D contiene como máximo 10 electrones. ¿Qué dicen, chicos? ¿Verdadero o falso? Como profe, no escuché. Un orbital tipo D contiene como máximo 10 electrones. ¿Verdadero o falso? Pues hijo. Un orbital tipo D contiene como máximo 10 electrones. Falso, hijos. Cuidado que me digan, sí, en D hay 10. ¿Qué cosa hemos dicho? Orbital es sinónimo de REMPE. Todo orbital, todo REMPE. ¿Cuántos electrones siempre tiene como máximo? Habla, maldita sea. Profe, ¿os eso hemos dicho o no? ¿Cómo van a dudar en algo tan elemental?
Por favor, hijos, aquí. A ver, falso entonces el primero, ¿ya? Listo. Tienes suerte de que no estamos en clases presenciales. Vas a hablar, ¿no es cierto? Ya. Profe, ve, decimos, el número máximo de electrones en una órbita es 2. ¿Verdadero o falso? Habla. ¿El número máximo de electrones en una órbita es 2? Falso. ¿Cierto? ¿Qué es una órbita, chicos? Órbita es sinónimo de ¿qué cosa? Habla, papi, habla. Órbita es lo mismo que ¿qué cosa? Número cuántico. ¿Qué número cuántico? Principal, o sea, n. ¿Cómo saco el número máximo de electrones en un nivel de energía? Ahí está. Con la regla de Rydberg, ¿no es cierto? Ya está, falso entonces. Number 15, tercera proposición, nos dice, todo nivel tiene un orbital de forma esférica. ¿Qué dice la gente? ¿Verdadero o falso? Todo nivel tiene un orbital de forma esférica. ¿Verdadero o falso? Verdadero. ¿Verdadero? Es Falso. ¿verdadero o falso? Verdura, hijos. Todo nivel, claro. En tu configuración electrónica, dime tú, profe, ¿qué subnivel siempre es el que aparece? 1S, 2S, 3S, 4S, 5S, 6S, 7S. Todo nivel tiene, profe, un orbital de forma esférica. Siempre, incluido el primero. Esa es la respuesta. Pregunta bien bonita, pregunta bien mortal. ¿Sí o no? Vamos con la siguiente. Profecito, cuarta premisa. Un subnivel del tipo P contiene como máximo 2 electrones, profe. Falso. Tú sabes que un subnivel, hijo, del tipo P, ¿cuántos electrones contiene como máximo? 6, profe. ¿Ya? Listo. Y la última, por si antes, nos dicen, ¿todos los orbitales tienen la misma forma geométrica? Falso, pero un orbital S esférica, P bilobular, D tetralobular, F cóncavo. ¿Ya? Mejor te la anotan acá porque tú das miedo. Profe, el número máximo de electrones dentro de una órbita o por el número cuántico principal estaba determinado por la regla de Rydberg. ¿Y eso a qué es igual, profe? Es igual a 2n elevado al cuadrado. Nada más. Respuesta entonces, clave o alternativa C. Vamos completando, por favor. Vamos completando. Listo. Bueno, tienes varios ejercicios que hemos resuelto. Casi 30, ¿no? De este temita, para que practiques, para que lo veas de nuevo. Si ves alguna duda adicional, chicos, me la hacen saber, ¿no? Vamos a ir después o vamos a ir pasando a lo que es, ¿no? Bien, Scarlett. Vamos a pasar ahora a lo que es el siguiente tema que vendría a ser la parte de la tabla periódica actual o de forma larga, ¿ya? Listo, chicos. Nada más, nada más. Vamos a ver todo lo concerniente a lo que es la tabla periódica actual o de forma larga, ¿ya? En esta parte, chicos, no nos piden en el prospecto hablar de los antecedentes de la tabla. Así que netamente nos vamos a dedicar, ¿no es cierto? Netamente lo que vamos a ver es justamente, ¿ya? La tabla periódica actual o de forma larga, así de frente a la tabular, ¿ya? Lo demás no te van a preguntar, hijo, ¿ya? Entonces eso por gusto no te va a florear, ¿no es cierto? Vamos a decir entonces acá lo siguiente. Empezamos. Profe, tabla periódica actual o de forma larga. En la tabla periódica actual o de forma larga vamos a decir nosotros lo siguiente. Profe, ¿qué es lo que vamos a aprender? ¿Ya? Entonces vamos a decir lo siguiente, ¿ya? Fíjate por favor en acá. Vamos a aprender a clasificar un elemento, ¿no es cierto? Y a ubicar un elemento en la tabla periódica actual, ¿ya? Llámese a ubicar un elemento, dar, por ejemplo, el bloque, el periodo y el grupo de este elemento. Entonces, profe, empezamos. En la tabla periódica actual o de forma larga vamos a decir nosotros lo siguiente. Solo hay que recordar tres nombrecitos, hijo. ¿Recordarás tú? Pregunta, chicos, ¿por quiénes fue diseñado la tabla periódica actual o de forma larga? Eso tienes que recordar. ¿Por quiénes fue diseñado, chicos? Por Werner. ¿Y qué más? Por ahí bien estado en ahí. Por Werner y Pan, ¿no es cierto? ¿Ya? Werner y Pan. Entonces, la tabla periódica actual o de forma larga fue diseñada por dos personajes.
por Werner y Panel. ¿En base a quién, profe? En base a la ley periódica de Henry Moseley. Son los tres únicos nombrecitos que tú tienes que recordarte. La tabla periódica actual de forma larga, ¿por quién fue diseñada? Por Werner y Panel. ¿En base a quién, profe? En base a la ley periódica de Henry Moseley. Nada más. Profe, diremos entonces acá lo siguiente. Profe, ¿qué nos dice la ley periódica de Moseley? La ley periódica de Moseley nos dice lo siguiente. Profe, Moseley realiza un experimento con rayos X. Y mediante este experimento con rayos X, ¿qué cosa determina, profe? Determina que las propiedades tanto físicas y químicas de un elemento están en función a su número atómico. O sea, ¿de qué dependen las propiedades de un elemento? Las propiedades de un elemento únicamente dependen o son función directa del número atómico. Nada más. ¿Ya? Entonces, mucho cuidado con eso. Profe, las propiedades de un elemento no dependen ni del número de protones ni del número de neutrones, sino únicamente de su número atómico o del número de protones. ¿Estamos? Listo. Nada más. Entonces, vamos a decir lo siguiente. Continuamos, ¿ya? Veamos por acá. Y diremos también lo siguiente. Profe, por ejemplo, ¿cierto? ¿Qué es lo que hace Moseley, profe? Lo que hace Moseley es lo siguiente. Por ejemplo, acá vamos a tener un átomo, ¿ya? O una fuente emisora de rayos X. Por ejemplo, ¿no es cierto? Imagínate que tengo acá una fuente emisora de rayos X, ¿ya? Entonces vamos a tener, por ejemplo, acá una fuente emisora de rayos X, profe. Ahí está. Y veremos también lo siguiente. Profe, ¿qué es lo que hace Henry Moseley? Henry Moseley, por ejemplo, agarra un elementito, ¿ya? Profe, ¿a qué elemento? Cualquier elemento, por ejemplo, a un potasio. Y profe, ¿qué es lo que hace Moseley acá? Empieza a bombardear, ¿no es cierto?, este átomo. Y se observa y se da cuenta de algo. ¿De qué cosa, profe? Cuando sale de esta fuente emisora de rayos X, se da cuenta de que las propiedades de un elemento únicamente dependen de su número atómico. Oye, ¿te recuerdas que un átomo, por teoría de división de la materia, se divide? ¿En qué cosa se divide, profe? En protones, en neutrones y en electrones. Propiedades de un elemento, profe, las propiedades de un elemento únicamente dependen del número de protones. Y recordarás tú que eso viene a ser igual al valor de Z o la carga nuclear. No dependen ni del número de electrones ni tampoco del número de neutrones, ¿no? Únicamente las propiedades de un elemento dependen o son función directa del número de protones. Por eso es que los elementos actualmente en la tabla se ordenan así. Por ejemplo, ¿por qué el hidrógeno ocupa el lugar 1 en la tabla? Porque su Z es igual a 1. ¿Por qué el helio ocupa el lugar 2? Porque su Z es igual a 2. ¿Por qué el litio el lugar 3? Porque su Z es igual a 3 y así sucesivamente. ¿Estamos, chicos? Listo, nada más. Entonces, vamos a decir lo siguiente, ¿ya? ¿Ya? ¿Normal, chicos? Junto con la parte práctica, chicos, les mando también la teoría de esta historia, no se preocupen, normal. Las anotaciones, por favor, eso sí, ¿no es cierto? El hecho de que estés ahí en clase no significa de que estés lagarteando. Siempre les he dicho un lápiz, listo, tanto teoría y práctica. Entonces, vamos a continuar, se puede, ¿no es cierto? Voy borrando esto y continuamos, ¿ya? A ver. Ya, esto de forma larga, ¿ya? Se distribuye de la siguiente forma. Está organizado de 3 formas. ¿Cuáles son esas 3 formas, profe? La primera, nuestra tabla periódica actual de forma larga está o posee 7 filas. Y recordarás tú que las filas son ordenamientos horizontales, ¿sí o no? Cierto, profe. Las filas son ordenamientos horizontales. Profe, y si son ordenamientos horizontales, recordarás tú que a esas filas se les conoce con el nombre de periodos. Cierto. Entonces tengo 7 filas o periodos. Y cada periodo, ¿no es cierto? ¿Qué cosa viene a ser, profe? Un periodo, chicos, viene a ser ¿qué cosa? Es el máximo nivel en la configuración electrónica que alcanza un átomo. O sea, si tu elemento, ¿no es cierto?, tiene, por ejemplo, profe, 5 niveles de energía, ¿qué significa? Que está en el 5º periodo. Si tu elemento en su configuración electrónica alcanza 4 niveles de energía, 4º periodo. Si alcanza 3 niveles de energía, 3er periodo y así sucesivamente. ¿Estamos, chicos? Ay, ya, profe.
Al séptimo periodo para nuestra universidad se le considera el periodo incompleto de la tabla periódica. ¿Por qué, profe? Porque todavía hay elementos que no ocupan lugares en ahí, para nuestra universidad. Lo que tú tienes que recordar sagradito en acá es lo siguiente. El sexto periodo es el periodo que consta de más elementos. ¿Cuántos elementos tiene, profe? Consta de 32 elementos. Ya, profe. Y algo que tú tienes que saber, y es justo y necesario, es esto. Profe, ¿cuántos elementos hay en cada periodo? Eso tienes que saber. El primer periodo consta de 2 elementos, el segundo y el tercero constan de 8, el tercero y el cuarto tienen 18, el sexto posee 32 y el séptimo no posee un número fijo, chicos. Puede ser 24, 25, 26, 27, 28, depende de cada autor, ¿ya? ¿Por qué? Porque acuérdate que es el periodo incompleto. Entonces, esto lo vamos a dejar ahícito nomás, ¿ya? En incertidumbre. No te van a preguntar eso. Para ti, lo único que tienes que recordar es que el periodo séptimo es incompleto, nada más. Profe, lo que sí tenemos que recordar en esta parte son los nombres que tiene cada periodo. Por ejemplo, el periodo 1 recibe un nombre en especial, chicos. ¿Y cuál es ese periodo? El periodo 1 va a ser el periodo, ¿no es cierto? Pero ¿qué tipo de periodo, profe? Es el periodo muy corto o es el periodo más corto de la tabla periódica actual o de forma larga. ¿Estamos, chicos? Nada más. Entonces, ¿es el periodo muy corto o es el periodo más corto? ¿Qué más, profe? Vamos a decir también lo siguiente. Fíjate, por ejemplo, acá. Una vez que tenemos esto, vamos a decir, profe, tanto a los periodos, ¿no es cierto?, 2 y 3, ¿ya?, que ambos tienen a 8 elementos, también se les da un nombre en particular. Y diremos, profe, a los periodos, ¿no es cierto?, 2 y 3, se les conoce o se les da el nombre de periodos cortos de la tabla periódica actual o de forma larga. Allá, profe, estos de acá son los periodos cortos. Profe, los periodos, ¿no es cierto?, ya también, 4 y 5 tienen a 18 elementos. Sí, profe. Entonces, a estos también se les da un nombrecito en particular, ¿ya? ¿A estos con qué nombre se les conoce, profe? Se les conoce con el nombre de periodos largos, ya también, de la tabla periódica actual o de forma larga. Y, profe, por último, ¿no es cierto?, o penúltimo, mejor dicho, tengo el periodo sexto, que el periodo sexto consta de 32 elementos, profe. Y a este de acá se le da el nombre, ¿no es cierto?, de periodo ya también muy largo. Allá, profe, este de acá es el periodo muy largo, ¿no es cierto?, de la tabla periódica actual o de forma larga. Esos nombrecitos también hay que recordarlos. ¿Vamos? Y, profe, por último, vamos a tener en acá al periodo número 7. El periodo número 7 para nosotros viene a ser el periodo incompleto. Y eso ya lo hemos visto, ¿no es cierto? Ahí está, ahí lo tienes y por acácito te lo coloco. Entonces, profe, para nosotros este viene a ser el periodo incompleto de la tabla, ¿ya? Ahí está. Profe, entonces, esos nombrecitos también a recordar. Y más que los nombres, chicos, lo que tú debes recordar es el número de elementos que hay en cada periodo. Eso sí, sagradito tienes que saber. ¿Vamos? Listo. A ver, entonces, profe, la primera, ¿no es cierto?, ¿ya? O el primer ordenamiento que hemos visto para nuestra tabla viene a ser eso, ¿no es cierto? Está ordenado. ¿En qué cosa, profe? Está ordenado. ¿En qué cosa, profe? En filas o periodos, ¿ya? ¿Qué cosa es una fila? ¿Qué cosa es un periodo, profe? Es el máximo nivel que alcanza mi configuración electrónica, profe, de cualquier átomo. Segundo ordenamiento, lo que vamos a ver es lo siguiente. Está ordenado en 18 columnas, ¿no es cierto? Vamos a decir lo siguiente. Profe, diremos, las columnas, ¿no es cierto?, para nosotros, ¿qué cosa ya también son, profe? Las columnas son, profe, las familias. Ya, profe. Y vamos a decir también lo siguiente. Mira, estas familias son ordenamientos verticales. Y como son ordenamientos verticales, se les conoce con el nombre de columnas, profe. Y diremos también lo siguiente. Profe,
Estas están en dos grandes grupos, grupo A y grupo B. Y vamos a decir también lo siguiente, profe, según la UPAC, ¿no es cierto?, ¿cuántas columnas hay? Profe, existen 18 columnas, ¿ya? Vamos a tener el grupo A, que son las laterales, las que están a la izquierda y a la derecha. Y, profe, tengo el grupo B, que son las que están al medio. Y al medio, ¿quiénes están, profe? 10 columnas o familias. Profe, según la UPAC, ¿no es cierto? Según la UPAC, vamos a decir acá también lo siguiente, ¿ya? Según la UPAC, existen, ¿no es cierto? O hay, ¿qué cosa, profe? Vamos a decir, hay o existen 18 columnas. Existen 18 familias y, vamos a decir, 18 grupos también. Mucho cuidado con eso, ¿ya? Según la UPAC, entonces existen 18 columnas, 18 grupos y 18 familias, ¿ya? Nada más. Aunque sea mejor, esto te lo anoto. Y ahorita vas a ver por qué. Esto es según la UPAC, profe. Ahí está. Y diremos también lo siguiente. Profe, ¿por qué los elementos están en grupos o familias? Esto es una pregunta clásica de examen. Diremos, profe, los elementos, ¿ya? Los elementos, ¿ya? Están, vamos a decir, en grupos o familias, ¿ya? Porque tienen, vamos a decir, ¿qué cosa, profe? Propiedades iguales o similares. Ah, ya, profe. ¿Por qué los elementos entonces están ordenados en grupos o familias? Porque los elementos que pertenecen a un mismo grupo o familia, ¿qué tipo de propiedades tienen, chicos? Iguales o similares. Cuidado con eso, por favor, ¿ya? Adicionalmente a esto, vamos a ver un par de notitas en acá. Mira, recordarás tú también lo siguiente. Profe, en el caso de los elementos, ¿no es cierto? ¿Ya? Vamos a decir, del grupo, ¿no es cierto? 8A, reciben un nombre especial, ¿te acuerdas? Ah, cierto, profe. ¿Quiénes son los elementos del grupo 8A, chicos? ¿Se acuerdan o no? Los gases nobles, ¿no es cierto? A los gases nobles también se les conoce con otro nombre, ¿ya? Gases raros, o si no, gases inertes también, ¿no es cierto? Profe, gases raros, gases inertes, o si no, elementos heterógenos. Pero, profe, ¿cuál es su nombre más bonito, más mortal que nos pueden decir? Grupo cero de la tabla o de forma larga. ¿Quién es el grupo cero entonces, profe? El grupo cero son los gases nobles. ¿Vamos, chicos? Allá, profe. Recordar algo más. Profe, ¿qué cosa? Oye, ¿te recuerdas de lo siguiente? Los elementos, ¿no es cierto? ¿Ya? Vamos a decir en acá. La familia del grupo 8B, cierto, profe, ya me estoy recordando en acá. La familia del grupo 8B, chicos, ¿no es cierto? Estaba constituida, ¿por qué cosa? Por 3 columnas. Cierto, profe. La familia del grupo 8B estaba constituida por 3 columnas. Y esas 3 columnas para nosotros van a ser la familia del hierro. Ahí está. La familia del níquel, ¿no es cierto? Y por último, la familia del cobalto y por último, ¿estamos? Ya, profe. Entonces, la familia del grupo 8B estaba constituida por 3 columnas, recordarás tú. Y a estos se les daba un nombre especial, ¿te acuerdas? ¿Cómo se les llama a estos elementos, a toda esa familia, chicos? Eso también hay que... Ferromagnéticos. ¿Los de qué tipo? Ferromagnéticos. Ay, profe. Los elementos entonces ferromagnéticos son aquellos, profe, que pertenecen al grupo de la familia 8B. ¿Veamos, chicos? Nada más. Y están constituidas por 3 columnas. Listo. Eso es todo, ¿ya? Entonces, los elementos que pertenecen a un mismo grupo o familia, ¿qué propiedades tienen? Iguales o similares. Profe, ¿los elementos que pertenecen a un mismo periodo tienen propiedades iguales o similares? No. ¿Ya? No. Profe, ¿quiénes son los que tienen propiedades iguales o similares? Los que pertenecen a un mismo grupo, a una misma familia. ¿Estamos, chicos? Listo. Nada más. Vamos completando hasta ahí. Si gustas te lo dejo un ratito y vamos a continuar también, ¿ya?
A ver, veamos entonces lo siguiente. Veamos, chicos, ¿ya? Vamos completando, por favor. Vamos completando, ¿ya? Entonces, es un elemento del tipo, ¿no? Metálico. Ahora, ¿te recuerdas que yo te he dicho que todos los elementos que pertenecen a un mismo grupo o familia, chicos, tenían propiedades iguales o diferentes? Iguales, similares. Similares, ¿no es cierto? En el caso del hidrógeno, chicos, si a nosotros nos dicen, por ejemplo, profe, en el grupo 1A, ¿quiénes están? Hidrógeno, litio, sodio, potasio, rubidio, cesio, francio. ¿El hidrógeno, el litio y el sodio y el potasio tienen propiedades iguales o similares? Falso. Porque el litio, el sodio y el potasio son metales y el hidrógeno es un no metal. Mucho cuidado con eso. Ese es el primer errorcito que tiene la tabla periódica actual o de forma larga, ¿ya? La tablita diseñada por Werner y Punnett. Mucho cuidado con eso, ¿ya? Profe, los elementos del grupo 2A reciben el nombre de metales alcalinos térreos. Del grupo 3, profe, boroides o térreos. Del grupo 4, carbonoides. Grupo 5A, nitrogenoides. Grupo 6A, antígenos o calcógenos. Estos también tenían otro nombre, recordarás tú. Aparte de calcógenos, antígenos, ¿cómo también se les llaman los elementos del grupo 6, chicos? Chalcógenos. Chalcógenos, ¿no es cierto? Ya está. Chalcógenos, calcógenos o anfígenos, profe. Nada más. Vamos por abajo y diremos, profe, los elementos del grupo 7 se llaman halógenos y del grupo 8A, gases nobles, gases raros, gases inertes, profe, o grupo 0 de la tabla periódica. Y eso ya lo hemos visto. Profe, vamos por acá. Para los elementos, o para el caso de los elementos del grupo B, tengo 10 familias, ¿no es cierto? Que son las centrales o las que están al medio. Y diremos, profe, estos son los famosos elementos de transición. Y, profe, ¿de estos es necesario, ¿no es cierto?, que recuerde todos? No. Los más importantes son los que ya hemos visto, ¿no es cierto?, que son los famosos elementos ferromagnéticos. Allá, profe. Ahí, mamá, compañerita. Entonces, vamos a continuar, ¿no es cierto? Y vamos a ver en un pequeño gráfico algo que te he dicho. Oye, ¿te acuerdas que yo te he dicho, ¿no es cierto?, que la tabla periódica actual o de forma larga tenía 18 grupos, 18 columnas, 18 familias. Vamos a ver eso en un instante, ¿ya? Entonces, por favor, esto para los que alguna vez o recién están viendo, ¿no es cierto?, alguna parte del curso, esto es lo más importante, ¿ya? Tienes que hacer. No solamente la designación de los grupos o familias, sino también tienes que recordarte los elementos que están ahí, ¿ya? Listo. Te lo dejo si gustas un ratito, ¿eh? Y vamos a continuar, ¿ya? Listo. Vamos a continuar entonces, ¿eh? Voy borrando esto. Y continuamos. A ver, veamos. Tenemos por acá, profesor, más o menos, ¿no es cierto? Ya, nuestra tablita tiene la siguiente distribución. En general, chicos, la tabla periódica actual o de forma larga, ¿no es cierto?, no es que sea plana, o sea, en 2D, ¿ya? Tiene formita. Mira, toda tabla periódica siempre empieza en el grupo 1A. Ah, ya, profe. Por ejemplo, lo que aparece a la izquierda y a la derecha es grupo A. Los laterales hemos visto, ¿no es cierto? Y lo que está al medio, profe, es el grupo B. Entonces, vamos a decir nosotros lo siguiente. Toda tabla periódica, chicos, siempre empieza en el grupo 1A. Ah, ya, profe. Luego continúa en el grupo 2A. Entonces, el grupo 1A, date cuenta que es la columna 1. Y el grupo 2A es la columna 2. ¿Cierto, profe? Luego, la tercera columna, ¿no es cierto?, la columna 3, no es la del grupo, ¿no es cierto?, 3A, sino siguen los elementos del grupo 3B, profe. Ya, profe. Luego siguen los elementos del grupo 4B. Luego, profe, sigue el 5B. Luego vamos a tener los elementos del grupo 6B y los elementos del grupo 7B. Quiero que te des cuenta de algo.
¿Te recuerdas que la familia del grupo 8B estaba constituida por 3 columnas? Sí, profe. Y esas son estas de acá. La familia del hierro, la familia del cobalto y la familia del níquel. A esto nosotros le hemos llamado, le estamos diciendo que son los famosos elementos ferromagnéticos, ¿no es cierto? Ah, verdad, profe. Entonces, esta es la familia del grupo 8B. Nada más. Ah, ya, profe. Y diremos en acá, profecito. Luego la columna 11, ¿no es cierto? Es la familia del grupo 1B y la columna 12 es la familia del grupo 2B. Quiero que te des cuenta de algo. Profe, para nuestros elementitos, ¿no es cierto?, que están ahí, ahí están. Entonces tenemos nosotros lo siguiente. A ver, veamos. Profe. Fíjate, yo te he dicho que la tabla periódica actual o de forma larga estaba constituida por 18 grupos, 18 columnas, 18 familias. Profe, lo que nosotros hemos aprendido tradicionalmente, chicos, desde el colegio es esto, ¿no es cierto? 1A, 2A, 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, etcétera, etcétera, etcétera. Oye, pero ¿cuál es la definición de un grupo familia? Un grupo familia son los ordenamientos verticales. Verticalmente es la primera columna. Esta es la segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, etcétera. Profe, cuando a nosotros nos pidan en un ejercicio, dame la ubicación UPAG de un elemento en la tabla. La ubicación UPAG utiliza estos numeritos, los números arábicos de toda la vida, del 1 hasta el 18. Si te piden, dame la ubicación de un elemento en la tabla, ¿qué utilizo? Los números romanos, profe, los de toda la vida. Ah, ya, profe. Si te das cuenta, en acá empieza, ¿no es cierto? Continúa la familia del grupo 3A. Luego, profe, sigue la familia del grupo 4A, familia del grupo 5A, profesor 6A y profe, acá tendría 7A. ¿Qué significa eso? La columna 13 o grupo 13 es igual al 3A. Profe, el grupo 4A es la columna 14, el grupo 5A es la columna 15. Ah, ya, profe. El grupo 6A es el grupo 16 o columna 16 según la YUPAG. Y profe, según la YUPAG, el grupo 7A es el grupo 17 o columna 17. ¿Ya? Listo. Profe, entonces, ¿ya? Mucho cuidado con esa partecita, chicos. Si a mí, por ejemplo, me dicen, ¿ya? Se tiene un elemento, por ejemplo, para el caso del elemento germanio. El elemento germanio, ¿en qué periodo está? Primero, segundo, tercero, cuarto, profe. Cuarto periodo. Dame como respuesta la suma del periodo más el grupo, ¿no es cierto? ¿Ya? Yo de ese elemento está en el grupo 4A, pero el grupo 4A es igual al grupo 14. Ah, profe, 4, ¿no es cierto?, que sería el periodo, ¿ya? Más 14, 18 sería, por ejemplo, la respuesta en ahí, ¿ya? Ahora, profe, nosotros hay que recordar, ¿no es cierto?, algo más. Recordarás tú que los periodos, ¿no es cierto?, ¿qué cosas son, profe? Son ordenamientos horizontales, y hay 7. Y, profe, ¿qué significa esto? ¿Ya? La tabla periódica actual o de forma larga, chicos, no es plana, así en 2D no es. Si tú te fijas, mira, luego del bario, sigue el elemento lantano y termina en el lutecio. ¿Ya? La flechita así sigue, ¿sí o no? Y de ahí sube, profe, y termina en el lutecio. De igual forma, ¿no es cierto? Después, profe, del elemento radio viene el actinio, termina, ¿no es cierto?, ¿ya? En el laurencio, profe, y sigue acá. ¿Qué significa eso, profe? En la tabla periódica actual o de forma larga, chicos, ¿ya? Lo que tú ves en acá estas dos filitas adicionales, en realidad son como dos cachitos que salen en perpendicular al plano de la pizarra de acá. Ya, profe, ¿ya? Entonces, ya un ratito, por favor, Diego, termino acá y de ahí volvemos, ¿ya? Entonces, profe, son como dos cachitos que salen en forma perpendicular al plano de la pizarra. Ah, ya, profe. O sea, uno sobre otro. Todos estos elementos, ¿cómo están, profe? Uno sobre otro, uno encima de otro. Y salen en forma perpendicular al plano de la pizarra. ¿Estamos, chicos? Ah, ya, profe. Ahora, date cuenta de lo siguiente. ¿Te recuerdas que en la teoría hemos dicho esto? Profe, en el primer periodo hay 2 elementos, el hidrógeno y el helio. En el segundo hay 8, el litio, el berilio, el carbono, el nitrógeno, el oxígeno, el flúor y el neón. En el tercero también hay 8.
En el cuarto, chicos, hay 18, ¿cierto, profe? En el quinto también hay 18. Profe, adicionalmente en acá hay 14 elementos, ¿ya? Entonces, profe, 18 más 14, ¿cuánto es? Los 32 del sexto periodo, ¿sí o no? Ah, cierto, profe, ¿ya? Es por eso también. Entonces, vamos a continuar por acá y vamos a decir lo siguiente. Ahí lo tienes, ¿ya? Nada más. Bueno, entonces te lo dejo en ahí si gustas un ratito y vamos a continuar también, ¿ya? Regreso al anterior, que es lo que me están pidiendo también, chicos. Nada más, nada más. Acá tenemos, ¿no es cierto?, bloque S, bloque P. Si te das cuenta, el bloque S y el bloque P son los laterales, es el grupo A. Profe, ¿y qué cosa viene a ser, profe, lo que está al medio? El bloque D o grupo B, y las dos filitas adicionales que hemos visto son el bloque F o los elementos de transición interna. ¿Estamos, chicos? Listo, nada más. Si gusta ese sitio te lo voy a dejar un ratito y vamos a ver ahora también lo siguiente, ¿ya? Vamos a ir viendo, ¿no es cierto?, cómo se ubican los elementos en la tablita. A ver, vamos a continuar, chicos, vamos a continuar, ¿ya? Listo. Te lo dejo si gustas un ratito ahí y vamos a continuar, ¿ya? A ver, vamos a ir viendo cómo viene a ser la configuración. ¿Qué cosa, profe? La configuración electrónica. Siempre, sí. Lo primero es hacer tu configuración electrónica. Una vez que ya has realizado tu configuración electrónica, vamos a decir lo siguiente. Profe, siempre, ¿no es cierto?, para ubicar el bloque, el periodo y el grupo, ¿qué cosa es lo que necesito? Su configuración electrónica. ¿Vamos? Entonces, empezamos. Profe, para ubicar un elemento en la tabla necesito 3 parámetros. 1 viene a ser el periodo, 2 viene a ser el bloque y 3, profe, viene a ser el grupo familia. Todo lo que hemos visto, ¿no es cierto? Vamos a tener 3 casitos y vamos recordando algo. Profe, ¿qué cosa viene a ser el periodo? Oye, el periodo recordarás que es el último nivel de energía. Es el máximo nivel de energía que se alcanza en la configuración electrónica. Es el último nivel, es el nivel más externo, profe. Ya, profe. Y diremos también lo siguiente. ¿Qué cosa era un bloque, profe? Un bloque para nosotros, chicos, es el último subnivel. Que se alcanza en la configuración electrónica. Lo último que tú vas a escribir, eso es el bloque, profe. La letra en la que termina tu configuración electrónica. Y, profe, en el caso del grupo familia, ¿cómo lo hago? El grupo familia, chicos, vamos a tener 3 casos. Si tu elemento termina en la letra S o en la letra P, si termina en la letra D, y por último, si termina en la letra F, ¿ya? Entonces, si gusta ese sitio también te lo dejo un poquito ahí, y vamos a continuar, así al toque nomás, ¿ya? Para ir viendo por lo menos los primeros ejercicios de la teoría. Listo. Nada más, nada más. Entonces, continuamos, ¿ya? A ver. Continuamos, chicos, y diremos lo siguiente. Se puede, ¿no es cierto? Me avisas, por favor. Profe, diremos, si tu configuración electrónica termina en la letra S o termina en la letra P, automáticamente, ¿en qué grupo voy a estar, profe? Grupo A. ¿Estamos, chicos? Si tu configuración electrónica termina en S o termina en P, automáticamente estoy en el grupo A. Profe, pero yo sé que puede ser 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A. ¿Sí o no? Profe, sí. ¿Cómo saco ese numerito, profe? Para hallar el número, chicos, lo que se hace es lo siguiente. Se suman siempre los electrones ¿de dónde, profe? Del último nivel. Allá, profe, sumamos los electrones del último nivel. Profe, y siempre vas a buscar en el último nivel al subnivel S y sumas los electrones del subnivel S más el subnivel P. Allá, profe. ¿Y cómo se suma, profe? Siempre hacia la derecha. ¿Estamos? Allá, profe. Entonces vas a tener hasta 2 casos en ahí. Profe, me dice bien claro la teoría si termina en S o en P. Entonces diremos, si mi configuración electrónica termina en S, lo que recordarás tú es esto. Oye, en un subnivel S, ¿cuántos electrones entran como máximo, chicos? En un subnivel S, ¿cuántos electrones entraban como máximo? 2. 2. Entonces, ¿puede entrar un electrón? Sí.
Sí, profe, si entra un electroncito, entonces diremos estamos en el grupo 1A. Y si entran dos electrones, estás en el grupo 2A. Así de simple. Si tu configuración electrónica termina en S, profe, o bien estás en el grupo 1A, o si no, estás en el grupo 2A. Nada más. Allá, profe. Veamos entonces si mi configuración electrónica termina en la letra P. Tú sabes que en un subnivel S entran dos electrones y en P lo mínimo es 1, que sería 2 más 1, 3, y lo máximo en P es 6. 6 más 2, 8. Entonces, si tu configuración electrónica termina en la letra P, de ley la profe, lo primero es que tu elemento puede estar en el grupo 1A, puede estar en el grupo, profe, en el grupo 3A, 4A, 5A, 6A y profe 7A hasta llegar al grupo 8A, o sea, gases nobles, profe. Ya, profe, diremos también lo siguiente. Oye, y si tu configuración electrónica termina en la letra D, automáticamente, chicos, estás en el grupo B. Si mi configuración electrónica termina en S o en P, ¿en qué grupo estoy? Grupo A. Si termina en la letra D, profe, automáticamente estoy en el grupo B. O solo, y si termina en la letra F, ahorita vamos a ver, prepárate, tranquilo, pero por ahí ya me han dicho, ¿en qué grupo siempre va a estar? Si termina en F, grupo 3D. 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 Y profe, ¿por qué? No es necesario. La cólera. ¿Ya? No es necesario, ya, que tú recuerdes que hay fenómeno del bypass, que esas cosas. Por teoría, ¿no es cierto? Tú sabes que tanto los lantánidos y los actínidos verticalmente, donde siempre caen, en la columna 3, por eso están en el grupo 3B. Cierto, profe. ¿Ya? No hay que hacer ninguna corrección, nada de eso, ¿no es cierto? Ya está. Somos bastante prácticos nosotros, siempre, chicos. ¿Eh? A ver, profe, entonces continuamos. Oye, para leer el numerito, ¿qué hago, profe? Mismo engaño. Sumo los electrones del subnivel S más el subnivel D. Siempre y cuando el subnivel D esté incompleto. Si está completo, ya no se suma. O si quieres, lo sumas y vamos a ver ahorita, ¿no es cierto?, cómo lo interpretamos eso. Si gustas, ahí te lo dejo, es lo que más vamos a utilizar al momento de los ejercicios, chicos. ¿Ya? Si tu configuración electrónica termina en S o en P, automáticamente, ¿en qué grupo estoy? Grupo A. Si termina, profe, en la letra D, automáticamente, grupo B. Y si termina en F, 3B, profe, 3B. ¿Ya? Listo, siempre en ese ordencito. Entonces, vamos a continuar. Te lo dejo un ratito, por favor. Me avisas sí, y continuamos, ¿ya? Un par de segunditos en ahí. Si quieres anotar algo más, entonces continuamos, ¿ya? Como les he dicho, chicos, al término, ¿no es cierto?, de la clase, teoría y práctica, ¿no es cierto?, también se los voy a mandar, ¿ya? ¿Ya? Entonces, empezamos, mira. Tenemos en acá, profe, por ejemplo, ¿no es cierto?, el primer caso es si este subnivel D está incompleto. Entonces, ¿qué cosa tengo que hacer para hallar el grupo, profe? Tienes que sumar los electrones del subnivel S más el subnivel D. Ah, ya, profe. Entonces sumamos, ¿no es cierto?, S más D. ¿Hacia dónde, profe? Sumamos S más D hacia la derecha. Ahí está, y ahí lo tienes. Y esa es la suma, ¿no? Lo que nos dicen ahí. Y es el grupo. Ahora, tú sabes que en un subnivel S entran 2 electrones. Y en el subnivel D pueden entrar 10 como máximo. Entonces, profe, si tu configuración electrónica termina, ¿no es cierto?, en la letra D y está incompleto, profe, lo mínimo sería 3D, ¿sí o no? 4B, 5B, 6B, 7B, 8B, profe. Ah, cierto, ¿ya? También puede ser 8B. Oye, ¿te recuerdas, ¿ya?, que en un subnivel D entran como máximo 10 electrones? Oye, pero en la familia del grupo 8B, recordarás tú que habían 3 columnas, ¿sí o no? Entonces, chicos, si la suma les da 8, te da 9 o te da 10, se dice que el elemento pertenece al grupo 8B. ¿Estamos? Ah, ya, profe, es lo que tú tienes que recordar. Por eso hemos dicho, la familia del grupo 3B está constituido por 3 columnas, profe. Ahora, ¿qué hago si mi subnivel D está completo, profe? Si tu subnivel D está completo, entonces lo que tú vas a hacer es lo siguiente. Profe, ahí está. Y tenemos en acásito, profe, sumo los electrones, subnivel S más el subnivel D. Oye, en acá si tú sumas, en un subnivel S vas a tener un electroncito, ¿no es cierto? Y luego, profe, puedo tener 2. Entonces, la suma me puede dar 11 o me puede dar 12. Si la suma te da 11, ¿ya?,
vamos a decir, si la suma es 11, es equivalente al grupo 1B. Y, ¿no es cierto?, vamos a decir, si la suma te da 12, esto es equivalente o es lo mismo que decir el grupo 2B. O si quieres, como te decía la teoría, no consideres esto. Profe, si es S1, 1B. Si es S2, 2B también, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces te lo dejo ahí nomás. Mucho cuidado con estas cositas, por favor. Si la suma me da 8, me da 9, me da 10, estoy en el grupo 8B. ¿Por qué, profe? Porque la familia del grupo 8B estaba constituida por 3 columnas. Si la suma me da 11, profe, grupo 1B. Si la suma me da 12, grupo 2B también. Nada más, ahí lo tienes, ¿no? Esto para los ejercicios. Entonces, completamos por acá y diremos lo siguiente. Profe, y si mi configuración electrónica, último caso, terminaba en la letra F, automáticamente estás en el grupo 3B. ¿Siempre, profe? Siempre, ¿ya? Entonces, mucho cuidado con eso. Y, profe, para leer, ¿no es cierto? ¿Ya? Profe, si es un lantánido o es un actínido, depende, ¿no es cierto? Los lantánidos, recordarás tú, que aparecen en el sexto periodo. Cierto, profe. Y los actínidos, chicos, aparecen en el séptimo periodo. Nada más, eso es todo. ¿Ya? Listo. Entonces, profe, si mi configuración electrónica termina en la letra F, ¿es necesario hacer alguna corrección, algo? Bypass le llaman algunos a esto, ¿cierto? No, no es necesario, profe. Siempre va a ser grupo 3B. Ya no pierdas tiempo en eso, ¿ya? Listo. Entonces, cita más en ahí un chorro de tiempo y vamos a ver un par de anotaciones importantes para pasar a lo que es la parte teórica, chicos. Ya vamos a resolver los ejercicios de la teoría. ¿Cierto? Se clasifican de la siguiente forma. En la tabla periódica actual o de forma larga, chicos, podemos encontrar 3 tipos de elementos. Los metales, los no metales y los famosos metaloides. Ya, profe. Tenemos 3 tipos de elementos. Metales, no metales y metaloides. Vamos a ver o vamos a estudiar los primeros de manera general. Un elemento se dice que es metálico, ¿no es cierto? ¿Cuándo, profe? Cuando, ¿no es cierto?, son los elementos más abundantes de toda la tabla. Más o menos hablando en porcentaje, son el 80% de todos los elementos de la tabla. Ya, profe. Y un 20% coincide, ¿no es cierto?, con los no metales. Tú sabes que todo metal siempre es conductor de la electricidad. El mejor conductor de la electricidad es la plata. Luego le sigue el cobre y en tercer lugar es el oro. Son, ¿qué cosa, profe? Maleables y dúctiles. Recordarás tú. El material o la sustancia más maleable y más dúctil de toda la naturaleza era el elemento oro. ¿Te acuerdas? Cierto, profe. ¿Ya? Y diremos también lo siguiente. Profe, el segundo, ¿no es cierto?, que posee mayor maleabilidad, viene a ser, ¿no es cierto?, el elemento plata, luego el cobre, luego el aluminio. Profe, ¿qué más? Forman cationes. Oye, y si un metal forma cationes, te pregunto, ¿por qué un elemento formaba cationes? Llevaba signo positivo. Si es positivo, ¿gana o pierde electrones, chicos? Pierde, ¿no es cierto? ¿Por qué pierde electrones? Porque era menos electronegativo. Pequeño spoiler para lo que vamos a ver la siguiente semana en el enlace químico. ¿Ya? Necesito te lo guardas. Profe, y diremos también lo siguiente. Tenemos no metales. Los no metales son todo lo contrario, o es la antítesis, ¿no es cierto?, a esto que hemos visto acá. Mejor esto te lo anoto porque tú das miedo. Diremos, profe, ¿por qué son, ¿no es cierto?, pierde. ¿Qué cosa pierde el profe? Pierde electrones. Entonces, cito lo vamos a subir acá. Pierde electrones, profe. Los no metales son todo lo contrario ya también. Los no metales son poquitos. Más o menos son 20 a 22 elementos del tipo no metálicos. Y vamos a decir también lo siguiente. Profe, estos no conducen la corriente eléctrica. Y por último, vamos a decir, tampoco son maleables ni dúctiles. Profe, y diremos, presentan alotropía. Recordarás tú que esto lo hemos mencionado cuando hemos hecho la parte de materia y energía, ¿no es cierto? Profe, ¿qué cosa es la alotropía?
Son las diferentes formas en las que un elemento se presenta en la naturaleza y generalmente se da en los no metales. Generalmente, ¿ya? Aunque ahora modernamente se dice, por ejemplo, que el hierro y el estaño también presentan alotropía. Por ejemplo, ¿no es cierto? En el caso del elemento oxígeno, ¿ya? En el caso del elemento oxígeno, tú sabes que el oxígeno que nosotros respiramos es este O2. Sí, profe. Pero también existe otro, ¿sí o no? Otra forma del oxígeno que se presenta en la naturaleza es el famoso O3, que es el ozono, ¿te acuerdas? Sí, profe. Entonces, date cuenta que en el caso del ozono y en el caso del oxígeno, ambos están formados por átomos de oxígeno. Pueden ser por 2 átomos o por 3 átomos de oxígeno. Profe, ¿qué cosas son esos dos? Alótropos. Alguna vez hace tiempito y ha venido este un examen. Justo estos dos. ¿Qué cosas son? Por ejemplo, el ozono, ¿no es cierto? Y, profe, el O2, alótropos. ¿Por qué? Porque están formados por átomos iguales. Pero ¿cómo son sus propiedades? Diferentes. Nosotros lo que respiramos, por ejemplo, chicos, a cada rato, a cada instante, es el oxígeno molecular. Si tú respiras ozono, va a ser la última vez que respires en tu vida, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Por qué, profe? Causa muerte, ¿no es cierto? Ah, profe, otro ejemplo de alótropos, el carbono y, profe, el diamante, que es carbono, y el grafito. ¿Cuál era la sustancia más dura de toda la naturaleza? Diamante, ¿ya? ¿El grafito tiene la misma dureza? No, profe, pero ambos son carbono. Ah, esos son alótropos. ¿Dónde se presentan los alótropos? Generalmente en los no metales. ¿Vamos? Profe, si un metal, ¿no es cierto?, forma cationes, un no metal forma aniones. Y, profe, si forma aniones, el signo es negativo. Y si es negativo, ¿se forma por ganancia o pérdida de electrones, chicos? Ganancia. ¿No? Gana electrones. Profe, y si gana electrones, ¿no es cierto? ¿Ya? Si el metal es poco electronegativo, ¿qué pasa con el no metal? ¿Es poco electronegativo o muy electronegativo? Muy electronegativo. Y de eso también vamos a ir hablando, ¿no es cierto?, la siguiente semana en el enlace químico, ¿ya? Esto, chicos. Profe, vamos a decir metaloides. Si tú te fijas en tu tabla periódica, en cualquier tabla periódica existen dos, ¿no es cierto? ¿Ya? Dos colorcitos ahí que están. Una en la parte, ¿no es cierto?, izquierda y otra en la parte derecha. Pero al medio de estos dos siempre hay una gradita con otro tipo de color. Y esos son los elementos metaloides. Un elemento metaloide es un elemento de frontera entre los metales y los no metales, como quien dice. Y tienen propiedades justamente intermedias entre los metales y los no metales, ¿ya? Y diremos, profe, están ubicados entre los metales y no metales. A los metaloides también se les da el nombre de semimetales, profe. Y estos semimetales, hijo mío, ¿ya? ¿Por qué se consideran así? Porque tienen propiedades intermedias, son elementos de frontera entre los metales y los no metales. Antes de ver quiénes son, chicos, vamos a ver una nota muy importante acá. Y diremos, nuestra notita hace alusión a lo siguiente, ¿ya? Diremos, profe, de acuerdo a sus propiedades, profe, a sus propiedades físicas, escúchame, papi, de acuerdo a sus propiedades físicas, un elemento, ¿ya? Un elemento se clasifica de la siguiente forma. Vamos a decir, profe, de acuerdo a sus propiedades físicas, un elemento se puede clasificar de la siguiente forma. Puede ser metal, puede ser del tipo no metal, o si no, puede ser de qué tipo, profe, metaloide. Mucho cuidado con esto. Ojo, te estoy diciendo en base a sus propiedades físicas, ¿ya? En base a sus propiedades físicas, un elemento se puede clasificar de esa forma. Puede ser metal, puede ser no metal y puede ser metaloide. ¿Estamos? Pero, compañerito, escúchame acá, escúchame, hijo, escúchame. Esto es en base a sus propiedades físicas. ¿Qué pasa si nosotros tomamos ya también la némesis de eso? Su antítesis, profe, lo contrario. Diremos, de acuerdo, ¿ya?, a sus propiedades, ¿ya? ¿De qué tipo, profe? Químicas. Un elemento,
allá, profe, un elemento, ¿ya? Vamos a decir, se clasifica en las siguientes cositas. Allá, profe. De acuerdo a sus propiedades químicas, entonces, ya casi nos falta una tilde, químicas, un elemento se clasifica de la siguiente forma, ¿ya? Y es muy importante, chicos, y explica varias cosas. Primero puede ser metal, o si no, puede ser no metal. Nada más. Profe, de acuerdo a sus propiedades físicas, un elemento puede ser metal, puede ser no metal o puede ser metaloide. Pero, escúchame, hijo, en base a sus propiedades químicas, un elemento únicamente o bien es metal o bien es no metal. Date cuenta que acá, ¿ya? En la clasificación periódica de los elementos, yo te estoy hablando, por ejemplo, de conductor de la electricidad, de maleabilidad, de ductibilidad. ¿Qué tipo de propiedades son? Físicas, hijo. Por eso estoy considerando metales, no metales, metaloides. A partir del siguiente tema, que viene a ser enlace químico, nomenclatura, profe, balanceo de ecuaciones, ley de Avogadro, etc. No voy a considerar metaloides. ¿Por qué, profe? Porque únicamente voy a trabajar con propiedades químicas. Electrones, profe, de valencia, números de oxidación, que son propiedades químicas. ¿Quién determinaba las propiedades químicas de un átomo? La envoltura. ¿Quién determina las propiedades físicas de un átomo? El núcleo. Núcleo. Solo voy a trabajar con propiedades de la envoltura. Si tú te has preguntado, por ejemplo, ¿por qué nunca en el tema de enlace químico en nomenclatura me dicen metaloides? Es por esto. Desde acá se arrastra eso. ¿Se entendió, por favor? Entonces, en la partecita de metaloides, chicos, te lo guardas solo para el tema de tabla periódica. ¿Estamos, hijo? Solo para el tema de tabla periódica. Si a ti te dicen, profe, según la ubicación de los elementos, profe, o en el bloque S, en el bloque P, ¿qué tipo de elementos hay? Metal, no metal, metaloide. Para los siguientes temas, profe, por ejemplo, en el enlace químico, ¿tú has escuchado alguna vez, profe, el enlace covalente es no metal, profe, más un metaloide? No, no metal más no metal. El enlace iónico, metal más no metal. O bien un elemento es metal o bien es no metal. ¿Por qué? Porque se trabaja solo con propiedades químicas. ¿Estamos? Listo. Esa acotación muy harto importante, chicos, ¿ya? Muy harto importante. Te lo dejo un ratito ahí y vamos a continuar, chicos, ¿ya? Listo. Son pequeñas pinceladitas de la teoría que hay que saber, que hay que dominar, hijo. Hay que llegar a saber, hay que llegar a dominar a la perfección, hijo. Tienes que saber. Es justo y necesario. ¿Estamos, chicos? Listo. Vamos a metaloides, profe. Los elementos que son considerados metaloides son estos de acá. Profe, en primer lugar, el boro, el silicio, el germanio, el arsénico, antimonio, el teluro, polonio, astato. Ah, profe, ya está. Bueno, y se utilizan, ¿no? Para fabricar, por ejemplo, chips o transistores. Por ejemplo, el celular, ¿no es cierto?, que estás utilizando en la computadora que tú ves, ¿no es cierto?, en donde estás viendo las clases, se utilizan justamente, ¿no es cierto?, metaloides para los chips, ¿no es cierto?, ¿ya? Listo. Profe, gráficamente, ¿no es cierto?, en la tabla periódica tenemos esto. Profe, nosotros tenemos en acá, y diremos, la tabla periódica actual o de forma larga, ¿no es cierto?, se distribuye de la siguiente forma, ¿ya? Y vamos a tener acá, tengo, ¿no es cierto?, la primera, ¿ya?, que son las laterales, profe. Sabemos en acá. Profe, toda tabla periódica siempre empieza en el grupo 1 y después sigue el grupo 2A. Y profe, para nosotros este viene a ser el famoso bloque S de la tabla periódica actual o de forma larga. Entonces le voy a poner n multiplicado por S. Ahí está. Y recordarás tú que esos son elementos representativos. Dentro de los elementos, ¿no es cierto?, ¿ya?, para nosotros, del bloque P, el bloque P está por acá más o menos. Y en el bloque P, vamos a decir, tenemos considerados a quién, profe, a los elementos, ¿no es cierto?, también del grupo A. O es cierto, profe, incluidos los gases nobles. Ah, ya, profe, de manera gráfica, ¿no es cierto? Vamos recordando acá un par de cositas. Profe, para nosotros estos son los elementos del bloque P. Y ya lo hemos visto porque es n multiplicado por P, por el lugar donde ingresa el último electrón, el electrón diferenciador. Entonces, profe, decimos en acá algo más. Oye, ¿te recuerdas tú que todos los elementos que están por encima de la tabla, me dice la teoría, son no metales? Oye, pero los que están debajo, ¿no es cierto?, debajo, ¿qué cosas son, profe?
metales, ¿sí o no? Ah, cierto, profe. También son elementos del tipo metálicos. Entonces, si a ti te preguntan, en la tabla periódica actual o de forma larga, por ejemplo, en el bloque P, ¿ya? ¿Qué tipo de elementos tenemos? Tenemos 3 tipos de elementos, metales, no metales y los que están dentro de la grada, metaloides. Ya, profe. Vamos a decir también lo siguiente, profe, dentro de los elementitos, ¿no es cierto? Ahí está, que están al medio son los elementos del bloque D, ¿no es cierto? ¿Lo recordarás tú? Sí, profe. Y estos elementos del bloque D, vamos a decir, ¿por qué se caracterizan, profe? Por lo siguiente, ¿no es cierto? Porque su último electrón o su electrón diferenciador, ¿dónde entra? En el penúltimo nivel de energía y en un subnivel del tipo D. Como puedes darte cuenta, todos los elementos del bloque D están debajo de la gradita. ¿Qué significa? Que todos son metales. Oye, es cierto, profe. Y, ¿no es cierto? Por acá teníamos de manera también, profe, tenemos a los famosos lantánidos y también a los actínidos. Profe, ¿y cuántos lantánidos y cuántos actínidos hay en la tabla periódica actual o de forma larga? Esto ya lo hemos ido viendo, ¿no es cierto? En la tabla periódica actual o de forma larga, pregunta chicos, ¿cuántos lantánidos y cuántos actínidos hay? Lantánidos, ¿cuántos hay? A los lantánidos propiamente se les conoce con el nombre de tierras raras, ¿no? Y profe, ¿cuántos lantánidos existen? 14. Profe, ¿y qué cosas son los actínidos? Los actínidos son los famosos elementos, ¿no es cierto?, radioactivos. ¿Y cuántos hay, profe? 14. Ah, ya, profe. Y diremos también lo siguiente. A todo esto recordarás tú que se le llama, ¿no es cierto?, ¿qué cosa, profe? Elementos de transición interna. Y los elementos de transición interna se dice que son de transición interna porque su último electrón entra en el antepenúltimo nivel. ¿Y en qué subnivel? F. Por favor, hijos, eso así pregunta el examen, ¿ya? Por eso a cada rato estoy poniéndote. Ahora, profe, mira, tú sabes lo siguiente. Este elemento que estén acá, y te voy a churar, el elemento, por ejemplo, hidrógeno, tú sabes que no debería estar ubicado en ahí, ¿sí o no? Claro, profe, porque es la familia de los metales alcalinos. Entonces, tú sabes que este elemento es un elemento no metálico, ¿ya? Entonces, te lo anoto por acá. Diremos, profe, adicionalmente a eso, ¿qué más puedo decir? Podemos decir también lo siguiente. Profe, este es un no metálico. ¿Qué pasaría si a ti te dan la siguiente proposición, ¿ya? Mira, cuidado que caigas como en las mentiras de ella. Mira, nos dicen, ¿no es cierto? Si tú te das cuenta, todos los elementos del grupo 1 y del grupo 2, a excepción del hidrógeno, son metales, porque también teóricamente están debajo de la gradita. ¿Qué pasaría si me dicen esto? Todos los elementos, ¿ya? Todos los elementos del bloque S, allá, profe, todos los elementos del bloque S, me dicen menos el elemento hidrógeno. Profe, son, ¿no es cierto?, elementos del tipo metales. ¿Qué dicen, chicos? ¿Esta aseveración es verdadera o falsa? Habla. Todos los elementos del bloque S, menos el hidrógeno, son metales. ¿Verdadero o falso? ¿Qué dicen, chicos? Verdadero. Verdura, profe. Verdura, me dicen, ¿no es cierto? Ya, mira. Profe, tú sabes que los elementos, ¿no es cierto?, del tipo, ¿no es cierto?, ¿ya? Metales son los que están debajo de esto. Teóricamente, todo esto, profe, el grupo 1 y grupo 2, todos estos elementos son metales, ¿no es cierto? Los lantánidos y los actínidos también son metales. Profe, entonces, esto es verdadero, profe, ¿no es cierto? ¿Seguros? Ya, es falso, chicos. Profe, ¿y por qué? Mira, te he dicho, cuidado que caigas como en las mentiras de ella, ¿no es cierto? ¿Ya? Ya has caído. Esto es falso. ¿Por qué, profe? Por esto, hijo. Mira, hay un elementito del que te estás olvidando. No, ¿cómo te vas a olvidar así bien feo? El elemento helio. Oye, el elemento helio, chicos, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Dónde está en la tabla periódica? Aparentemente está en acá. ¿Tú sabes, ¿sí? Profe, el helio está en acá, profito.
está, ¿no es cierto?, en acá. Es el primer gas noble. Sí. Ese es el segundo error de la tabla periódica actual o de forma larga. El helio no debiese estar ubicado en ahí, porque su configuración electrónica es 1s2. ¿Sí o no? Ah, cierto, profe. Entonces, la configuración electrónica de esto es 1s2, aunque se te lo pongo así. ¿Qué significa eso, profe? Que el elemento helio, escúchame, hijo, pertenece ya, profe, al bloque S de la tabla periódica actual o de forma larga. Es el segundo errorcito que tiene nuestra tablita. ¿Estamos, chicos? Ya, profe. Mucho cuidado con eso, entonces, ¿ya? Mucho cuidado con eso. Por eso es falso. Entonces, profe, ¿el helio también debiese estar ubicado acá? No, profe, debe estar en acá. Gráficamente pareciese que pertenecería al grupo P, ¿no es cierto? Al bloque P, pero no es así, pertenece al bloque S, ¿no? Mucho cuidado también con eso, chicos. Ya está. Vamos completando, por favor. Vamos completando. ¿Estamos, chicos? Listo. Sí, profe. Listo, chicos. Entonces, vamos a continuar, compañeritos, ¿ya? Vamos a ver un par de datos ahora adicionales y un par de acotaciones, ¿ya? Por favor, teoría siempre, ¿ya? Teoría. Vamos a continuar entonces acá y diremos, profe, observaciones, ya para ir zanjando, ¿no es cierto?, todo lo concerniente a este temita. Profe, lo primero, ¿no es cierto? Yo te he dicho, todos los elementos que están en un mismo grupo familia es porque tienen propiedades iguales o similares. Al decir propiedades iguales o similares, puede ser físicas y químicas, profe, ¿ya? Y diremos, profe, en cambio, las propiedades dentro de un mismo periodo cambian. Profe, tú sabes, por ejemplo, volviendo acá un ratito, tú sabes lo siguiente. ¿Qué cosa, profe? Por ejemplo, ¿no es cierto? ¿Cómo variarían las propiedades dentro de un periodo, chicos? Varían desde metal hacia no metal, ¿sí o no? Ah, cierto, profe. A medida que en un periodo te alejas más hacia la derecha, aumenta el carácter no metálico. Y, profe, si me alejo o si me acerco más por la izquierda, ¿cómo variarían las propiedades de izquierda a derecha? De no metal hacia metal. ¿Alguna vez así pregunta de examen eso? ¿Cómo varía el carácter metálico en un mismo periodo? De izquierda a derecha. ¿Cómo, profe? Disminuye el carácter metálico. ¿Ya? Mucho cuidado con eso. Entonces, continuamos por acá y diremos, profe, eso por favor, ¿ya? El periodo 7 hemos dicho que es el periodo incompleto de la tabla periódica actual o de forma larga. ¿Qué más, profesor? Hemos dicho también, hijo, que todos los periodos siempre empiezan con un metal que es muy reactivo. Conclusión, preguntita también de examen. ¿Quiénes son los metales más reactivos, maestro Skywalker, de toda la tabla? Los metales más reactivos de toda la tabla son los elementos del grupo 1 y del grupo 2A. Ya, profe. Entonces, profe, metales reactivos, ¿no es cierto? ¿Quiénes son, profe? Son los más reactivos, los elementos del grupo 1 y 2A. Pero al ser los más reactivos, hijo, ¿ya? Vamos a decir, pero son los menos pesados. Ya, profe. Entonces, los elementos o los metales más reactivos de toda la tabla, ¿qué cosas son, profe? Son los elementos del grupo 1 y del grupo 2A. Son los más reactivos, pero son los menos pesados. ¿Ya? Un ratito, Diego, termino por favor acá, le vuelvo. Profe, y nos dicen, ¿no es cierto?, en acá, profe, y a medida que vas acercándote hacia la derecha, profe, va desapareciendo el carácter metálico, que es lo que te he dicho, ¿cierto? Y aparece el carácter no metálico. Hasta llegar a la columna del grupo 7A. ¿Y en ahí qué cosa tenemos, profe? Tenemos a los no metales más reactivos de toda la tabla. ¿Quiénes son los no metales más reactivos, maestro? Los no metales más reactivos de toda la tabla son los elementos del grupo 7A. Ya, profe. Y vamos a decir también lo siguiente. Profecito, diremos, los elementos del grupo 8B son los elementos ferromagnéticos. Y ya hemos visto que eran la familia del hierro, del cobalto y del níquel. ¿Ya? Listo. Te lo dejo en ahí un ratito. Y bueno, me están pidiendo la anterior, ¿no? Entonces voy a regresar a la anterior pizarrita también. ¿Ya, chicos? Listo.
Nada más. Profe, para que completes esto, ¿ya? Mira, si los elementos del grupo 1 y 2 son los metales más reactivos, pero son los menos pesados, ¿quiénes son, profe, los más pesados de la tabla periódica? Vamos a ver por acá. Diremos, profe, los metales, ¿no es cierto? Ahí están, los metales, ¿no es cierto? Ahí está, los metales más pesados, ¿no es cierto?, de la tabla periódica son ¿quiénes, profe? Los metales más pesados son los famosos lantánidos y también los famosos actínidos, profe. Ah, ya, profe. Pero al ser más los más pesados, los menos reactivos. Ah, ya, profe. ¿Quiénes son los metales más reactivos de toda la tabla? 1 y 2A. Pero así como son los más reactivos, son los menos pesados. ¿Quiénes son, profe, los menos reactivos de toda la tabla? Lantánidos y actínidos. Pero al ser los menos pesados, ¿qué cosas son? Los más reactivos, hijo mío. ¿Vamos? Ah, ya, maestro. Entonces, ahí sí, te lo dejo un ratito y regreso a la anterior, ya que me han estado pidiendo también. Listo, vamos borrando esto, voy borrando, ¿eh? Se puede, ¿no es cierto? Listo, vamos a ver un par de notitas finales también. Listo, voy borrando entonces esto, chicos, ¿ya? Y regreso a la anterior, ¿ya? Que me han estado pidiendo. Vamos a regresar acá y tenemos acá lo siguiente, ¿ya? Así está, ¿ya? Para que le tomen la capturita completita. Listo. Nada más, ¿ya? Vamos a continuar entonces. Chévere. Y esto ya lo hemos visto, ¿ya? Ahora, profe, para culminar, ¿no es cierto? Esta parte, ¿te recuerdas que en los elementos de transición interna se les da el nombre de tierras raras? Y diremos, profe, estos poseen, ¿no es cierto?, orbitales, ¿ya? Profe, su configuración electrónica termina en F y pertenecen al grupo 3B. Ah, profe, ¿por qué se les llama tierras raras? Porque casi no se les encuentra en la naturaleza. Ahora, profe, dentro de estos teníamos lantánidos y actínidos. Los lantánidos también reciben otro nombre, chicos, se llaman lantanoides. Y, profe, empiezan en el lantano 57 y terminan en el lutecio 71. Profe, ¿es necesario saber eso? No, lo que quiero que te recuerdes es esto. ¿Por qué se llaman lantánidos, profe? Porque todos poseen propiedades iguales o similares al lantano. Ah, ya, profe. Y los actínidos o actinoides empiezan en el actinio 89 y terminan en el laurencio 103. ¿Por qué reciben el nombre de actínidos? Porque todos poseen propiedades iguales o similares al actinio. Eso. Ah, ya, profe. Y digamos también lo siguiente, para ubicar un elemento en la tabla, ¿no es cierto?, ¿ya? Siempre se hace la configuración electrónica de un átomo como si estaría en su estado eléctricamente neutro. ¿Por qué? Porque se trabaja con su número atómico. Ah, ya, profe. Ley periódica de Moser, ¿te acuerdas? Profe, ¿cómo se ubica un elemento en la tabla? Únicamente en base al número atómico. No me interesa ni el número de protones, el número de electrones ni el número de neutrones. Profe, si me dan el número atómico no hay un problema. Y me dan la carga, es distractor la carga. Se trabaja siempre con el número atómico. ¿Estamos, chicos? Listo. Mucho cuidado con eso, ¿ya? Y, profe, acá vemos un par de datitos adicionales. En el caso de tener elementos antizarros, chicos, no importa, siempre se hace la corrección. Si es el D4, a D5. Y si es el D9, salta, profe, un electrón para transformarlo en D10. Y generalmente, ¿dónde están esos elementos antizarros? En el grupo 1B. Caso, por ejemplo, del cromo, ¿cierto? Caso, perdón, de la plata, del cobre y también del oro 79. ¿Ya? Listo. Si hubiese alguna duda hasta ahí, chicos, me hacen saber, ¿ya? Con eso, entonces, ya vamos a ir cerrando lo que es la parte teórica de, ¿no es cierto?, la tabla periódica actual o de forma larga, ¿ya? Para la siguiente clasecita vamos a ver en nuestro primer bloque ejercicios, chicos. Y vamos a ir pasando al tema del enlace químico, ¿ya? Si hubiese alguna duda, chicos, hasta ahí, me la hacen saber. ¿Ya? Listo, bien. Bueno, entonces, eso vendría a ser, chicos, todo por el día de hoy, ¿ya?